Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. En el video de hoy visitamos la localidad de Vergara, en la zona noreste del departamento de 33, sobre las costas del arroyo Parao, para conocer al señor Jorge Carlos Muniz, quien es autor de varios libros en los que ha rescatado ricas historias de su pago, pero también de toda la región, que son de sumo interés, como lo ha demostrado en sus participaciones en las últimas ediciones de La Patria Gaucha. Así que te invitamos a escucharlo en esta entrevista y, como siempre, no te olvides de dejarnos un me gusta o un comentario y compartir nuestro video con tus amigos para que más gente lo vea y conozca a este historiador de tierra adentro que tiene muchas historias para contarnos. Bueno, lo primero que le voy a preguntar, Jorge Carlos, es ¿cómo nace en usted esa inquietud por la historia, ¿no? Por todo lo cultural que siempre está escribiendo, ¿no? Y publicando? Vos sabés que el tema de lo cultural y lo de que siempre estoy publicando es que a mí siempre me gustó desde niño, o desde adolescente, mejor dicho, incursionar en la historia y que la gente conociera la historia de mi pueblo, la historia de Vergara, que tiene mucha historia. Y lamentablemente los historiadores se han centralizado en un Montevideo que es una metrópoli, donde están como las murallas coloniales, ¿no? Y no le dan participación a la gente del interior. Hace años que estamos padeciendo eso, ¿no? Y bueno, cuando no nos dan participación, tenemos nosotros que romper esa barrera. Y con el escribano Cuello, que éramos compañeros de liceo acá en Vergara, teníamos 15 años, los dos íbamos a cuarto año del liceo, decidimos romper esa barrera en el año 1975. O sea, que desde 1975 hasta ahora estamos los dos recopilando datos. Los hemos recopilado en forma fragmentaria muchas veces. Él ha ido a la Biblioteca Nacional a Montevideo y ha recogido muchos datos que después me los va pasando. Lo que yo recojo de las tradiciones orales, que también hay que ponerlos en la balanza, pesarlos y equilibrarlos, porque a veces puede ser una mentira grandota, ¿no? También se los voy pasando a él y entre los dos compartimos todo. Más o menos tenemos mapeada casi que toda la zona acá. Y casi que desde el periodo colonial, se puede decir. ¿Y ustedes cómo van rescatando? ¿En qué lugar van publicando todas esas cosas que han ido recuperando? ¿Cómo hacen para hacerlo llegar a la gente, no? Bueno, el escribano escribió 2 libros. Uno en el 2010, creo que fue el primero. Después arranqué yo a publicar y he publicado 8 o 9 libros, ya no me acuerdo cuántos porque no le doy mucha bolilla a eso. Pero sí, tengo un sitio en internet, los dos tenemos sitio en internet, por su lado, yo por el mío, donde hemos tratado de divulgar toda la historia de Vergara y cuánto dato aparece. ¿Cuál es ese sitio, su página? ¿Cómo es? El mío se llama Desde Vergara y la Región. Es un blog. Un blog. Ahí está casi todo lo que aparece en los libros. Hay datos que se van renovando, porque pasa un año, pasan 2, pasan 20 y se descubren cosas nuevas. Por ejemplo, a mí el libro sobre Juan Rosa, ahora que dije 20, me llevó 20 años para escribir. 20 años de investigación me llevó. Si yo le preguntara cuáles son los hechos históricos más relevantes que tiene acá la ciudad de Vergara, que usted me podría contar a mí y a todos los que nos ven. Los hechos históricos de Vergara hay que contextualizarlos y no ponerlos aislados de la historia nacional, ¿no? O sea que durante el gobierno de Gabriel Pereira, 1856, 1857, aparece en escena
un yuca Vergara que se llamaba José Fernández Vergara, y se piensa que es de Arroyo Grande porque hasta hoy no se ha podido descubrir la partida de bautismo de él. En 1841, cuando se casó, dijo que era nacido en Arroyo Grande. Los padres sí se habían casado en Chasqueiro, que es ahí cerca de Arroyo Grande. Aparece en escena comprando estos campos aledaños. Pero, ¿qué pasaba? Ya desde 1835, el padre y la madre y los hermanos de Fernández Vergara ya vivían acá en los aledaños de la zona. Supuestamente el padre murió en 1850, por ahí, y se empezaron a repartir la herencia porque eran varios hermanos. En 1857 aparece él comprando los campos. Quizás ya con mentalidad de formar un pueblo en sus campos, porque ese fue el norte de Fernández Vergara. Y en 1877, el 20 de diciembre de 1877, compra todos estos campos que comprenden el centro. Y sobre estos campos es donde funda el núcleo principal del caserío de El Parao. En 1891 comienza a lotear los solares y empieza por este acá, por este solar acá, empieza que lo compra Bernardo Silveira, descendiente de los Silveira de Nico Pérez, de los brasileros, que después pasaron a ser Silveira, porque los curas acá los acriollaban, les ponían Silveira. Bueno, ese fue el primer lote que vendió, fue ahí. Así que primero acá esta localidad tenía otro nombre. Acá sí, se llamaba el pueblo del Parao, le llamaban. Pues el Parao por tomar el nombre del arroyo, ¿no? El arroyo en el que estamos ahora. Claro, que ese nombre Parado viene del tiempo de la demarcación del límite. Los comisarios en la segunda demarcación del límite le ponen arroyo Parado porque lo veían como un insensible, que no corría, que no parecía que no. Y esa es la explicación que da Oliveres en su libro de historia, ¿no? Que por eso le llaman Parado. Después, a partir de 1903 por lo menos, el nombre se degenera, vamos a decir, y pasa a ser Parao, como le llamaban los paisanos. Incluso el primer botero de acá que se conoció se llamó José Garmendia. Y Garmendia tenía un bote pintado de rojo y se dice que le había pintado al costado una inscripción que decía para o separado. O sea que... ¿Y a partir de cuándo comienza a conocerse como Vergara? Bueno, no, eso tiene su acta de fundación. Ajá. Y su acta de fundación fue, o su acta de elevación a pueblo, en 1903, el 10 de marzo, ante proyecto presentado por el senador Doroteo Navarrete y firmado por don José Valle Ordóñez, que era el presidente de la República. Ahí se eleva a rango de pueblo y comienza a llamarse Vergara, extrañamente con B, Vergara con B. Ajá. Después lo cambiaron, pasó a ser Vergara con V, pero era como el homónimo de España, porque de ahí de España era de donde justamente venían los Vergara. Los Vergara eran vascos, de raíces vascas, y llegaron como inmigrantes al Brasil. Cuando Ceballos toma Río Grande del Sur, los trae prisioneros a San Carlos, funda San Carlos, con familias azorianas y portuguesas, ¿no? Y entre ellos estaban los Vergara. Después se vuelven a ir otra vez al Brasil y cuando regresan, bueno, ya regresan como brasileros, porque regresaron después de 1822, cuando ya había caído el imperio en el Brasil. ¿Qué otros hechos relevantes hay para rescatar que hayan sucedido, o usted que tiene tanta información? Y muchos hechos relevantes, ¿no? Hechos relevantes hay muchos, pero la pasada de la diligencia, las primeras llegadas de carreta, la piedra fundamental de la catedral, de la parroquia, perdón. Aprovecho a preguntarle. En 1892. Acá Sí. en el cementerio local hay un mausoleo muy famoso, tiene una rica historia. ¿Qué nos puede decir de él? Bueno, del mausoleo, el mausoleo fue
Fue habilitado el 1 de agosto de 1908. Vamos a contextualizar la cosa. Ya había una capilla en Vergara. La capilla se inauguró el 8 de octubre de 1905. Concomitante a la capilla, el cura mandó poner una cruz ahí, que cayó y está puesta ahora una cruz que parece una bailarina, dicen algunos, porque es media rara ahí. No es el símbolo de la cruz de Jesús, pero bueno, está ahí. Y resulta que en 1900 se muere Venancio Alves Pereira, que era casado con una señora de la zona de Molles de Godoy, hija del gran terrateniente David Fernández Souto. Él tenía campo en la Trinidad, en el Rincón de Ramírez. Es enterrado en un cementerio de la Trinidad, en un cementerio que había frente a la Trinidad en 1900. Y en 1906, por esa forma que tenían las familias adineradas de perpetuarse hacia los años venideros, ¿no? De perpetuar su historia, mandan a hacer un mausoleo por Juan Azarini, uno de los famosos marmolistas que había en el Uruguay. Azarini lo eligieron por catálogo, y Azarini habló con un amigo de él que vivía en Génova, que se llamaba Enrico Butti, mejor dicho. Enrico Butti, de acuerdo al plano que le hizo Azarini, construyó el mausoleo, de acuerdo a lo que habían visto en el catálogo. De ahí lo traen por agua, cuando está pronto, en 1906, lo traen por agua hasta el puerto de Montevideo. Del puerto de Montevideo lo llevan a la estación central. De la estación central lo traen a Nico Pérez, 1891, que había sido fundado la estación, el tren llegaba hasta ahí. Y de ahí en un convoy de 7 carretas van a buscarlo a Nico Pérez y lo traen por parte. Viene Azarini acá a Vergara y participa en el armado del mausoleo. Y bueno, y a partir de 1908, en esa hectárea que le donó el Consejo Auxiliar de Vergara, hoy municipio de Vergara, a Dorotea Fernández y a su hijo Floro Alves, ahí erigen ese mausoleo. Usted muchas de estas historias las publica en las redes y nota que hay avidez de la gente por querer leer, recordar. ¿Qué sensación tiene, no? De acuerdo a las devoluciones o los comentarios, ¿qué le parece? Y tengo la avidez de que sí, de que la gente se ha interesado mucho, y debo agradecer también, y lo digo de corazón, este año a los profesores de historia del Liceo de Vergara, a Joana Saya, a una muchacha de Artigas, en Curvelo de apellido, a Virginia Alté y al profesor Estefan Delgado, que son gente de Río Branco y de 33, no son gente de acá de Vergara, que se interesaron mucho por la historia del pueblo. Incluso yo fui 3 veces también a la profesora Cuello de historia. Yo fui 3 veces a las clases del liceo a darle clase a los muchachos sobre la historia de Vergara. Entonces veo que ahora se empezaron a interesar, cuando no me parece que se habían interesado antes, ¿no? A pesar de toda la manija que se daba por Facebook, por internet. He sido consultado muchas veces desde el exterior y muchas veces ha venido gente también de acá del país. La otra vez vino una gente que está radicada en Bélgica, que querían conocer el mausoleo de Alves. Allá fui con ellos a explicarles toda lo de la simbología que había sido traído, en fin, toda la historia de él. ¿Por qué le parece a usted que, en este caso Vergara, pero así en todos los pueblos, debería ser importante saber la historia del pueblo en el que uno vive o del lugar donde uno se encuentra? ¿Por qué es importante saber la historia, la gente de hoy y las nuevas generaciones, las que vienen? Bueno, hoy estaba leyendo un libro de Germán Gil Villamil, que hizo mucho por la historia de Cerro Largo, donde tiene un pensamiento, no recuerdo de quién ahora, que dice que los pueblos, cuando quieren enlazarse con la muerte, se divorcian de la historia. Y en cierto modo pasó algo de eso en Vergara, ¿no?
acá ha habido muchos momentos que hemos estado muy alejados de la historia y al estar divorciados de la historia se ha comentado mucha cosa que no es y se ha llegado a un no entendimiento que no es lo mejor que le puede pasar a un pueblo. Y de mi parte yo sigo sosteniendo que los cimientos del presente y del futuro los construye la historia. Que si no sabemos la historia de un pueblo, no sabemos nada, ¿no? Y de un pueblo contextualizado a lo que estaba pasando a nivel nacional. Por ejemplo, acá hay una señora que tiene 104 años de edad, Vicenta Costa. Unos días antes de ella cumplir años fuimos con los alumnos del liceo. Fue la profesora de historia, una de las profesoras de historia que iba, preguntó a los alumnos quién era el presidente de la República en 1919, cuando había nacido Vicenta. No supieron responder. Y era Baltasar Brum. ¿Y por qué digo era Baltasar Brum? Porque Baltasar Brum fue el primer presidente de la República que vino acá a Vergara y se reunieron acá en el Arroyo. Y eso es historia. Así que este lugar en el que estamos, el Arroyo del Parao acá, es un lugar muy importante. Claro, esto acá era el Paso Real del Parao. El nombre de él es Paso Real del Parao. Por acá pasaban las carretas, diligencias y las tropas que viajaban hacia Río Branco. Ahí donde el liceo era la pulpería de Isidro Telechea y de Lanza, que después pasó a ser la casa de Leoncio Gijena, que Leoncio Gijena también estaba emparentado con David Fernández Souto. Incluso Leoncio Gijena era nacido en Molles de Godoy, la estancia de David Fernández Souto. Ahí donde ustedes pueden ver lleno de pasto, que se volvió lleno de pasto, era el Hotel de Clausen, el centro social de Vergara en una época, ¿no? Ahí tocó Agustín Barrio, de un recital de guitarra, el 31 de enero de 1929. En mayo de 1928 había venido el payador Pedro Medina, que había ganado en las criollas del Prado, y lo trajeron a cantar acá. A su vez Barrio venía con un hermano que recitaba, que se llamaba Francisco Barrio, y fueron traídos por los González Soube, que eran de Nico Pérez, los dos, que uno era periodista y el otro trabajaba como químico en una farmacia acá en Vergara. Bueno, esa gente tenía tanto que hacer cultural que en 1929 y 1930 tenían un coro en Vergara, donde los Santibáñez, que había uno que era profesor de violín, había tocado en la Sinfónica de España el violín, ese estuvo radicado acá, y el otro era farmacéutico, que era donde trabajaba el González Souves, que era químico, eran de Nico Pérez. Vino mucha gente de Nico Pérez para acá, vinieron muchos, uno de los primeros médicos que se radicó acá venía de Nico Pérez. Bueno, pero te quiero terminar. Sí. El coro estaba localizado en tenores, bajos, bueno, todas las voces que llevan el coro. Uno de los integrantes del coro era Serafín J. García. Y los Santibáñez compraron un armonium, y el que era músico tocaba el armonium. Bueno, te estoy hablando del 30. Vergara tenía un coro, tenía una banda que no llegó a ser nunca municipal, una banda que la dirigía el maestro Ipuche, el padre de Pedro Leandro Ipuche, que era músico de profesión. Tenían teatro, el teatro lo hacían los González Souves también, y fue cuando se inauguró el Club Uruguay en 1929, que el Club Uruguay lo inauguró Telémaco Morales con un recital que vino a dar. Telémaco Morales, un reconocido concertista, vino en más de una oportunidad acá a Vergara, ¿no? Sí, vino en 1929, el 12 de octubre de 1929, fecha patria en ese tiempo. Hoy ya no se conmemora más el descubrimiento de Colón, como se conmemoraba en esa época. Y él fue quien inauguró el Club Centro Uruguay de Vergara. Y no fue solo. ¿Qué datos tiene de Telémaco acá en Vergara que nos pueda decir? De Telémaco muy poco. Telémaco vino acá al Club Uruguay y vino al Altillo de Padula también, porque los Padulas tenían amigos Nico Pérez, estaban
tenían amistades en Nico Pérez. Había un Justiniano Prego que era de Nico Pérez, que era amigo de los Padula. Y los Padulas también habían hecho el Altillo como un lugar de sesión social, se puede decir, ¿no? Y ahí también vino, después de 1929, vino ahí Telemaco Morales. Pero de él quedó muy poco, apenas lo que registraba la prensa en esa época, que hoy dará un recital el famoso guitarrista Telemaco Morales. Y eso. Hablaban más de Feliberto Hernández, si se quiere, que de Telemaco Morales. Feliberto Hernández vino en 1932 con Yamandú Rodríguez, actuaron en el Club Uruguay, y después vino solo Feliberto, en 1936, que las dos veces dio un recital de piano, ¿no? Uno de los recitales está detallado justamente por Serafín J. García, que fue el que lo trajo en 1932 a Vergara. Ya los González Sobe como que se habían ido de Vergara, como que ya no estaban acá. Bueno, ¿y qué personajes podemos rescatar de acá, de la zona? Así, ¿Personaje en qué sentido? Personalidad, de gente que ha sido reconocida, que son vergarenses, así que son, bueno, un orgullo para acá, para esta localidad. Bueno, orgullo hay mucho. De gente que ha triunfado en la vida, que han sido médicos, han sido abogados, han tenido títulos universitarios y han sido hijos de Vergara. Por ejemplo, que te voy a nombrar un hijo de Vergara que fue médico, el doctor Bolívar Ledesma, y otro lote más de médicos nacidos acá en Vergara, ¿no? El doctor Ferreira Chávez, que fue diputado, fue legislador por 33, diputado por el Partido Nacional, ese también nació acá en Vergara. Mi hermana, María del Carmen Muniz Cuello, que sigue viviendo acá, también se recibió de médica. En fin, personalidades como esa hay muchas. Pero a mí me gustaría rescatar dos personalidades que fueron José Fernández Vergara, el fundador, que murió sin un peso en el bolsillo, después de haber sido dueño de campos y más campos. Un brasilero muy rico que terminó sin nada. Recién cuando íbamos para el cementerio les iba a decir dónde había muerto él, en los aledaños allí del cementerio viejo, donde es la canchita de deporte, allí murió en un rancho. Yo tengo la foto del rancho donde él murió. Bueno, de decirle que Yuca Vergara terminó en una pobreza bárbara después de haber sido muy rico. Quizás se dio el gusto de fundar el pueblo en sus campos, Y el otro gran olvidado ha sido el senador blanco Doroteo Navarrete, porque Doroteo Navarrete fue el que presentó en la legislatura el proyecto de que el caserío del Parao fuera elevado a la categoría de pueblo y se le llamara Vergara, gracias a su fundador, ¿no? Bueno, acá en este momento hasta ahora no tenés nada que se llame Doroteo Navarrete. Y Doroteo Navarrete es el gran olvidado acá, todos los 10 de marzo, cuando se hace la fiesta de Vergara, el gran olvidado ha sido Navarrete. Que la estancia de él está entrando a Melo por la ruta 8, a mano derecha, allí enseguida del frigorífico Pool. Esos son los dos hombres que quisiera rescatar en este momento, que hay en la historia muchos y muchos casos más. Fíjate que ahí del otro lado del arroyo, por ejemplo, en 1904, por decirte algo, tuvo acampado Aparicio Saravia con todo el ejército. Pasaron ahí en la picada de Leoncho cuando se iban para Tupambaé, antes de librar la batalla de Tupambaé. Por ejemplo, una de las tantas cosas que te quiero decir, de acá de Vergara, ahora que se batió tanto, como dicen los brasileros, la revolución del 93, porque hacían los 100 años, del 23, perdón, de acá de Vergara fue uno en la expedición de Nepomuceno Saravia en 1923 a Río Grande del Sur, contratado como sicario, y bueno, y volvió otra vez a Vergara
Digo, hay muchos casos. Por ejemplo, ahora se habla tanto de Viven, de los que crearon Viven y la Sociedad de la Nieve. Bueno, el 7 de septiembre de 1922, ahí en el campo de la Cruz Alta, aterrizó un avión que venía de Chile. Habían sobrevolado la cordillera y era para estar el 7 de septiembre en el Brasil, cuando se cumplían los 100 años de la revolución de la revolución de Pedro I, ¿no? Bueno, y resulta que al pasar la cordillera, al piloto se le heló la pierna, una de las piernas. Tuvieron que esperar una semana en la Argentina hasta que el tipo volviera a la normalidad. Casi pierde la pierna. Y bueno, y acá tuvieron que aterrizar por la neblina que había. Los tipos venían navegando sin brújula, sin nada. Dos tipos en ese tiempo, 1922. El piloto Diego Aracena, que manejaba, y el mecánico Seabrook, que era un inglés. Viajaban los dos en un avión casi hecho de tela, como eran en ese tiempo. Bueno, eso para mí es una proeza que hay que contarla, sin embargo está olvidada en la historia de Vergara, como eso y como lo de Baltasar Brum, por ejemplo. Es una cosa que nadie la tiene en cuenta. Digo, hay mucha historia acá, es muy rico en historia esta zona. Sin duda. Bueno, Jorge Carlos, de nuestra parte le agradecemos mucho por habernos recibido acá en su ciudad, y bueno, y sin duda que ojalá nos volvamos a encontrar para seguir compartiendo todas esas historias que usted va rescatando y bueno, y conocer más cosas de esta parte del país. Sí, como ustedes gusten, digo, el agradecido soy yo que la gente pueda conocer estas historias que se han gestado acá, ¿no? Ese es el agradecimiento, que ustedes puedan venir al interior, puedan romper la muralla, como decía, y venir al interior, o sea, mostrar que la historia no está solo enquistada en Montevideo, que hay mucha historia en el interior.